Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo, gracias. Ah, sí, cierto. Ok, entonces hago un resumen, Mari, de lo que ya dije, o no importa que continuemos a partir de acá, sin grabar. Bueno, Sorry, no voy a hacer, estaba en ok, mute. Y si quiere puede hacer como un resumencito pequeño, por favor. ok, entonces un resumen así súper rápido. Los principales beneficios que hemos visto de implementar este proceso de grooming, totalmente se reducen las sorpresas. Esto no quiere decir que no van a haber sorpresas, como les comentaba, sino que reducimos la posibilidad de que las hayan porque las historias ya llegan muy revisadas al sprint. Reducimos los tiempos de reuniones. No existe tal cosa como una reunión de 4 horas ni de 3 horas. Todas las reuniones, las más largas, van a ser de 1 hora. Eh, Obviamente esto incrementa la productividad, tenemos más visibilidad del producto porque tenemos mucho espacio para discusión sobre las user stories y ahora van a ver cómo se maneja eso y además mejora un montón la comunicación entre el product owner y el equipo. Entonces, todo esto lo llevamos a través de grooming sessions y tenemos que tener 3 reglas claras que no podemos quebrar. Si quebramos una de estas, posiblemente vamos a impactar el resultado del proceso como tal, ¿verdad? Entonces, la primera es que tenemos que tener una reunión de grooming por semana. La reunión puede ser de 30 minutos o de 60 minutos, dependiendo de lo que el equipo necesite, y esto puede variar. O sea, hemos tenido equipos en los que de pronto, bueno, venimos haciendo reuniones de 60 minutos, pero de pronto en una semana la tenemos que disminuir a 30 minutos y eso está bien siempre y cuando la tengamos. Lo que sí no se vale es empezar a cancelar las reuniones de grooming porque entonces va a pasar que vamos a llegar sin visibilidad al planning. La siguiente es que, bueno, obviamente tratamos de tener la participación del product owner lo más que sea posible, pero al menos en Accruent tenemos el tema de que varios de los product owners tienen a cargo diferentes productos, entonces a veces se les dificultan un poco las agendas. En el caso de que el product owner no pueda atender, igual se tiene la sesión, pero todas las preguntas que hayan sobre cada etiquete se agregan como comentarios y tenemos que tener el compromiso del product owner de que todos esos comentarios se van a resolver antes de la próxima sesión de grooming. Y finalmente, aun cuando el product owner esté o no esté en la sesión, cualquier comentario que él no pueda de pronto dar la respuesta durante la sesión, tiene que haber un compromiso de que será respuesto antes de que venga la siguiente sesión para que en la siguiente sesión ya tengamos toda la información que necesitamos. No sé si hay alguna pregunta sobre estas 3 reglas o algún comentario. Nope. Ok. Entonces, este proceso recae en lo que nosotros llamamos las 4 R's mágicas, y son mágicas porque de verdad implementándolas vamos a tener resultados bastante grandes, ¿verdad? Y son como pequeños cambios que se tienen que hacer. Y las 4 R's mágicas son en realidad los estatus del readiness, que es algo que ya Jira trae por default. Entonces, la primera R va a ser raw. Cuando tenemos user stories que el product owner va creando, pero que todavía no tienen prioridad, están en raw. Usualmente esas user stories tienen solamente un título porque son cosas que están en el backlog, pero que todavía no hemos definido bien ni cuándo vamos a trabajar, ni realmente qué es lo que se tiene que trabajar ahí. Para efectos del equipo, las user stories que están en este estado son totalmente ignoradas. Nadie en el equipo debe tocar, ni trabajar, ni invertir ningún esfuerzo en una user story que esté en raw, porque eso quiere decir que aún no tiene prioridad. Entonces no deberíamos invertir tiempo ni esfuerzo en una user story que ni siquiera sabemos cuándo vamos a trabajar. Eh, una vez que una user story toma prioridad y que ya el product owner decide que es algo que eventualmente tendremos que trabajar, el product owner ya agrega la información básica, ¿verdad? Entonces agrega ya un título apropiado, agrega la descripción, agrega el acceptance criteria, o sea, que es como lo básico que podemos tener en un user story para que el equipo empiece a revisarla. Durante las sesiones de grooming nos enfocamos en darle la primera revisada a esas user stories que estén en Refine. Entonces, aquí realmente empieza nuestra sesión. Como les decía, todo lo que esté en Raw es totalmente ignorado para la sesión de grooming.
Entonces, lo que hacemos es que el Product Owner debería tener estas Refine Stories ya ordenadas por prioridad y vamos una por una y él va explicando a grandes rasgos qué es lo que se debe hacer en esa historia. En este momento hacemos preguntas generales, cosas que sean muy obvias, que de pronto el equipo tenga duda, ¿verdad? Como es la primera vez que el equipo ve esta historia, entonces hay muchas preguntas a profundidad que obviamente no se van a hacer en este momento. Entonces acá son cosas muy, muy generales sobre una explicación general que el Product Owner va a dar. Una vez que preguntas generales y que el Product Owner las contestó, esta User Story se le va a asignar a un QA y a un Developer. Ahora, esta asignación no tiene nada que ver con la persona que vaya a trabajar esta User Story en el sprint. Esta asignación en realidad es para que esas dos personas se encarguen de hacer un review más profundo en el User Story durante la semana para que la podamos discutir la siguiente semana. Entonces, una vez que se asignan el QA y el Dev, movemos la User Story a Review, que es nuestro siguiente status. Una vez que está en review, lo que van a hacer las personas asignadas es sentarse a ver la historia, empezar a definir las subtasks que esta historia debería tener, tratar de reproducirla, definir si hay preguntas, se van agregando en la historia como comentarios, empezar como a masticar mejor la historia. Eso, las personas van a tener una semana para trabajar en las historias que se les asignaron para review. Entonces, bueno, durante esa semana vamos sacando espacio de manera individual para revisar esas historias. Siempre vienen preguntas más profundas porque ya cuando nos sentamos a revisarla y a definir cuáles son los subtasks que vamos a crear, si esto impacta la base de datos, si es un tema más de backend, si es un tema más de frontend, qué módulos va a impactar, qué cosas tiene asociadas, ¿verdad? Entonces ya por ahí empiezan a salir más preguntas que en muchos de los casos, cuando no se hace este proceso, surgen durante el sprint y perdemos muchísimo tiempo tratando de aclararlas. Entonces, algo importante, chicos, es que cuando se está poniendo en práctica este proceso, tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestro planning que las personas van a estar invirtiendo tiempo en hacer grooming durante la iteración también, ¿verdad? Porque la idea es que pues esto sea parte del trabajo que vamos a hacer durante la iteración. Entonces, bueno, agregamos todos los subtasks, eh, ponemos todas las preguntas que tengamos, definimos todo el trabajo que vemos posible y llegamos ya a la siguiente sesión de grooming. Entonces, la primera parte del grooming va a ser revisar las historias que tenemos en review. Para esto, las personas que fueron asignadas explican la historia, explican por qué crearon esas subtasks, el resto del equipo puede hacer preguntas, de pronto alguien nota que algo falta, entonces se agrega ahí, o si algo no está claro, muchas veces nos ha pasado que, no sé, de pronto los chicos agregaron unit test y esto era una historia que ya discutiéndola no necesita unit testing, o de pronto más bien no se agregó y durante esa discusión nos damos cuenta que era necesario, entonces agregamos la subtarea, pero eso se hace en cuestión de 3 o 4 minutos. Y una vez que ya la historia está súper clara para todo el mundo, procedemos a poner los puntos, ya sea usando Poker Planning o cualquier otro sistema que ustedes usen en sus equipos. Una vez que ya se pusieron los puntos, la historia ya pasa a Ready. Estas historias que están en Ready, pues están ya totalmente listas para ser trabajadas, tienen todos los pasos que se necesiten, tienen las acceptance criteria muy claro, tienen las subtareas creadas, han sido discutidas en al menos 2 sesiones de grooming por todo el equipo. Entonces, por esto les mencionaba que las sorpresas se disminuyen, porque ya realmente hemos tenido un buen tiempo de trabajar en esta historia, de revisarla, de estudiarla. Entonces es muchísimo más fácil cuando llegan al sprint, están totalmente listas para ser trabajadas. Y como les mencionaba, una vez que entran al sprint, cualquier persona del grupo la puede tomar para trabajarla, no necesariamente las personas que hicieron inicialmente el review. No sé si hay alguna pregunta con respecto a estos 4 estatus de readiness. Todo clarísimo. Ok, vamos a ver. Wendy, review es el equivalente a la planning session. No, acá no hemos llegado a planning session todavía. Estos son estatus que solo usamos para el grooming. Es que me confundí porque como se punteaban. Sí, porque punteamos en el grooming.
El planning session dura 15 minutos o 20 minutos porque lo único que hacemos es definir cuántos puntos vamos a incluir en ese sprint. Porque ya Ok, con este listo. proceso, cuando llegamos al planning, la historia está totalmente lista. Ya tiene puntos, ya tiene toda la información. Tenemos un backlog que está totalmente listo para ser trabajado. Entonces, cuando llegamos al planning, solo podemos meter al sprint historias que estén en ready y ya las historias que estén en ready ya están totalmente listas, ya no necesitan más discusión a menos de que algo surja. Pero por eso es que el planning en realidad es como, bueno, ¿cuántos puntos hicimos? ¿Cuántos puntos vamos a hacer? Y de nuestras historias que ya están listas, ¿cuáles historias representan esa cantidad de puntos? Los metemos a la iteración y se acabó el planning. Entonces, por eso es que ya no Ok. tenemos plannings de 4 horas ni de 3 horas, sino que el planning dura cuando mucho 40 minutos porque de pronto surgió alguna duda. Entonces lo que se pretende en estas reuniones, estimar lo que tenemos cada semana en esta reunión. Se va estimando en orden del backlog, por ejemplo, y ya les voy a enseñar como con un ejemplo práctico en Jira para que quede más claro. Deme un segundito nada más, que de hecho eso es lo que viene. Hay varios tips que se pueden hacer para implementar esto en Jira para que sea súper fácil. Y ya ahorita en Jira yo creo que les va a quedar como más claro cómo se maneja el proceso. El primero es utilizar el Readiness Field, que es parte de Jira, que tiene estos 4 estatus que les mencionaba. El segundo tip es crear filtros que nos muestren cuáles historias están en cada estatus. Jira, aparte de la persona que se le asigna, tiene los fields de Development Engineer y de QA Engineer. Esos son los que usamos para asignárselos a la gente que les va a hacer el review. Y finalmente, mantener los tickets sin review visibles en el dashboard. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Ya les voy a enseñar con un ejemplito de Jira. Entonces, este es el dashboard que nosotros en Accruent tenemos la costumbre de crear por cada equipo. Los gadgets van a ir variando dependiendo del equipo, de la necesidad del equipo, y trabajamos con este dashboard en todos los dailies. Entonces, como pueden ver, bueno, acá tenemos un review, que son los que estamos revisando para nuestra próxima sesión de grooming, y ven que tienen un development y un QA asignados. Si no hay QA, es porque posiblemente esta historia solo va a necesitar subtareas de development, o que es una historia que no necesita QA, o a veces es una historia que no necesita development, sino que es una historia solo de QA. Entonces eso puede variar, pero por lo general van a tener un QA y un developer asignados. Y acá, este es nuestro backlog. Entonces, acá, como pueden ver, están todas las historias que están en Raw, son cosas que nosotros ni volvemos a ver, que en algún momento incluso, si ven que algunas tienen puntos, es porque este equipo solía no tener ningún proceso. Entonces había muchas historias que incluso estaban punteadas que nadie entendía qué era lo que había que hacer. Entonces, por eso todas esas historias se movieron a Raw para que puedan ir a través del proceso. Una vez que, como les comentaba, ya cuando las historias toman prioridad, entonces venimos a Refine. Estas son las historias que vamos a ir viendo, que el Product Owner va a ir moviendo listas para ser discutidas. Entonces, si vos ves, Emma, para tu pregunta, todo este backlog que nosotros tenemos son historias que ya están listas para ser discutidas y que como una práctica en este equipo, pero que es algo que yo no recomiendo y más bien estamos tratando de quitar y que la mayoría de equipos no tiene, el Product Owner usualmente asigna los puntos que él considera que puede tomar la User Story porque ellos solían ser un startup. Entonces el Product Owner era un desarrollador más. Por eso Eso es que está las peligroso. historias acá tienen puntos. Sí, sí. En este equipo no, porque realmente Accruent es muy ágil y no hay ningún tipo de presión por parte del Product Owner. Por eso es que todavía lo hemos mantenido, pero estamos tratando de que él ya deje de hacer esas cosas porque él sigue pensando como un developer y no como un Product Owner, ¿verdad? Ok. Por eso es que ven ahí puntitos, pero usualmente acá no deberían de tener puntos todavía. Entonces, esto está en orden de prioridad. Entonces, nosotros cuando llegamos al grooming, vemos las historias que están en Refine y las empezamos a revisar de arriba hacia abajo. Entonces, acá podemos ir revisando toda historia que esté en Refine es porque en algún momento la tendremos que trabajar. Puede ser que no sea precisamente la siguiente semana o el siguiente sprint, porque nuestro goal es más bien tener un backlog que pueda cubrir 2 sprints hacia adelante, para que nunca nos suceda que nos quedamos sin trabajo para un sprint, ¿verdad? Entonces nosotros simplemente seguimos en el proceso y seguimos en el proceso aun cuando ya tengamos historias suficientes para trabajar en el siguiente sprint. Seguimos agregando a Ready.
Una vez que nosotros las discutimos acá, entonces pasan a review. Las historias que están en review son esas que ya el Product Owner explicó y que ahora hay un developer y un QA tratando de ir más a fondo y tratando de agregar cualquier información que haga falta, tratando de entender la historia para poder explicársela luego al equipo. Una vez que esa historia se le explica al equipo y demás es cuando ya procedemos a asignar los puntos, cuando ya tenemos toda la información. Cuando se asignan los puntos ya pasan a ready. Y este backlog de ready es el que ya podemos nosotros ir utilizando para agregarlo a los sprints. Aquí yo tengo diferentes sprints, pero es más por un tema interno que estamos manejando de versionamiento. Pero usualmente se tendría solamente un sprint y acá está el backlog, que todas estas historias ya están listas para ser trabajadas. Entonces nosotros durante el planning simplemente decimos, ok, hicimos 35 puntos. ¿Cuántos puntos vamos a hacer esta vez? Ok, démosle con 37. Esto ya está en orden, entonces contamos los primeros 37 puntos y pum, los pasamos al sprint y ese es todo nuestro planning. Ahora, ¿cómo se crean estos filtros, chicos? Porque sí es importante que los tengan para que puedan tener visibilidad de dónde está cada historia. Ustedes simplemente se van al board, le dan configuración y aquí van a encontrar una opcioncita que dice Quick Filters y simplemente crean un filtro para cada uno de los estados de readiness y ya con eso les van a aparecer acá, entonces pueden filtrar durante los groomings. Entonces, en resumen, cuando nosotros llegamos al grooming, primero revisamos las que están en review, que son las más cerca de estar en ready. Los chicos que las tienen asignadas las explican, se responde cualquier duda extra que haya y se asignan los puntos. Una vez que hicimos eso, entonces pasamos a revisar las que están en refine. El Product Owner va explicando cada una de las historias en refine, vamos haciendo dudas generales y se le van asignando a un QA y a un developer para que pasen al review, las revisen durante esa semana y la siguiente semana ya se punteen. Por eso es que es muy importante tener una sesión de grooming por semana, porque entonces mantenemos el proceso corriendo, ¿verdad? Si nosotros no lo hacemos por semana o empezamos a brincarla, se nos van acumulando dudas, se nos van acumulando historias que no tienen puntos y entonces ya ahí el proceso empieza a fallar. Y finalmente, pues cuando ya tienen toda la información, las pasamos a ready y las incluimos en el sprint. Y acá tenemos ya todo el backlog de cosas que en algún momento se crearon, pero que todavía no tienen prioridad y que por eso pues no se están trabajando y conforme el Product Owner va sintiendo que ya tienen prioridad y que eventualmente las vamos a trabajar, las va moviendo al refine. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Aquí veo varios comentarios. ¿Acostumbran tener subtareas por todas las stories o muy de vez en cuando? Siempre se crean subtareas, solo hay una excepción. Cuando son pulgas que son muy pequeñitas, que de pronto es como hacer una corrección muy pequeña que no vale la pena como dividirla en subtareas, entonces en esos momentos se trabaja directamente sobre la historia, pero solo que sean bugs. Fuera de ahí, siempre hay subtareas porque al menos agregamos una subtarea para dev y las subtareas de QA. Para QA usualmente usamos dos subtareas. Una es crear los scripts y la otra es ejecutar los scripts como tal. Entonces, los chicos que trabajan en QA pueden ir creando los scripts en paralelo al momento en que los devs están trabajando, porque como la historia ya entra al sprint muy definida, los chicos pueden usar eso para empezar a crear escenarios y a crear los test cases. Así cuando ya está lista, ya ellos simplemente van y ejecutan eso. Ok. Y por eso usamos eso en tareas diferentes, para que también en el board se vaya viendo el avance de QA cuando está trabajando en la creación de los test cases. Bueno, una preguntilla ahí, el que explica la historia es el que la tiene asignada, no hay, digamos, todo el equipo, no hay una revisión de todo el equipo de lo que se va a hacer, sino que el que lo revisa es esa persona, y esa persona explica cómo lo va a hacer, o eso ya, digamos, ya pasó. ok, primero la explica el Product Owner, ¿verdad? Luego se le asigna a una persona de QA y a una persona a un developer. Cuando llegamos al siguiente grooming, esos dos la explican, pero ahí es donde tenemos la discusión con el resto del equipo. Entonces el equipo puede decir como, hey, ve, yo creo que deberíamos agregar ahí otra subtarea para hacer esto y esto. Ah, ok, listo. O no, tal vez para esta, yo creo que vos agregaste unit test, pero ya viéndolo bien, tal vez no sea necesario. Ah, ok, lo quitamos. Entonces ya en esa segunda sesión es cuando ya entra en discusión ya todo el equipo y ya empiezan a hacer preguntas, porque ya
han escuchado, digamos, de esa user story 2 veces. La primera vez cuando la explicó el Product Owner y ahora que la está volviendo a explicar alguno de los compañeros ya con un poco más de detalle desde el punto de vista de desarrollo, ¿verdad? Cierto. Ok, listo, ahora sí entendí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún otro comentario? Ok, yo sé, o sea, se ve como muchísimo, pero realmente cuando lo ponen en práctica, nosotros ya lo hemos puesto en práctica en unos 5 equipos diferentes y en todos hemos recibido como el mismo buen resultado y por eso es que ahora ya nos animamos como a asegurar que es un buen proceso, ¿verdad? Si alguno necesita poner en práctica esto en sus equipos, pueden contactarme y yo con todo gusto los puedo ayudar. De hecho, ahora el cliente, una cosa que me pidió, ahora que lo tuvimos en Costa Rica, es que por favor empezáramos ya a implementar esto en otros equipos de ellos que todavía no se está implementando, porque el cliente está muy contento con los resultados que ha visto acá. Pero por supuesto es mucho más fácil cuando uno está iniciando un equipo que inicien de una vez con este proceso. Yo lo he hecho de las dos formas, he iniciado con equipos desde cero y he tenido que migrar equipos que no hacen esto a empezar a hacerlo y obviamente la segunda es más complicada porque al principio es como, no, vamos a invertir tiempo en estar revisando esto durante el sprint, bla, 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 pero después de un rato realmente agradecen mucho el proceso. Entonces, si alguno necesita ayuda para empezar a implementar este proceso, me puede contactar. Ahora, el proceso puede cambiar de equipo a equipo, ¿verdad? Hay cositas que hay que hacerles un poquito de tweaks dependiendo del equipo. Por ejemplo, lo que preguntaba Juliani, si usamos tareas, en este equipo efectivamente usamos tareas, pero lo tenemos implementado también en un equipo sin subtareas, que trabaja solamente con user stories y pues hemos tenido buenos resultados, pero sí tuvimos que hacerle ciertos ajustes al proceso para poder implementarlo en ese equipo. Entonces, el hecho de que esté aquí, digamos, no quiere decir que esté escrito en piedra, ¿verdad? Algo importante, por ejemplo, hoy justamente en uno de los equipos surgió la idea, la pregunta de que, bueno, a veces vienen user stories que entran de prioridad y realmente necesitamos como hacerles grooming hoy y mañana ya empieza el sprint. Entonces, no nos podemos esperar como hasta la siguiente sesión que hacemos. Entonces, los chicos lo que van a empezar a poner en práctica es que después del daily, si hay alguna user story que realmente urge meterla, le vamos a hacer un pequeño grooming de 15 minutos después del daily. Solo en aquellos casos que sea una historia pequeñita. Si la historia realmente es grande, pues tenemos que negociar con el cliente de que tiene que esperar a que la historia entre en el proceso completo de grooming. Bueno, Al, una preguntilla más. sí, La cantidad de tiquetes que se le hace este proceso durante un sprint se define también en el equipo, porque, digamos, algo que pasa, nosotros tenemos algo parecido, pero algo que a veces puede tender a pasar es que los POs quieren muchas cosas, más de las que caben en un sprint. Entonces, es como algo que hay que ir controlando poco, ¿verdad? También. sí, de hecho, digamos, la cantidad de tiquetes que se grumean van a depender de qué tan claros estén los tiquetes y qué tan grandes sean, ¿verdad? Porque al final de cuentas tenemos una sesión de 1 hora o de media hora, depende del equipo, y es de los tiquetes que podamos discutir en ese tiempo. Entonces, a veces puede ser que un ticket es súper complicado, un user story es súper complicado, entonces tenemos muchas preguntas para el Product Owner la primera vez y se nos van 20 minutos discutiendo ese tiquete. Entonces, en esas sesiones, pues obviamente abarcamos menos tiquetes. Hay otras sesiones en las que es súper fluido y entonces, no sé, podemos grumear unos 5 o 6 tiquetes por sesión, ¿verdad? Entonces, va a variar mucho. Lo que el cliente sí tiene muy claro es que el hecho de que un ticket esté ready no quiere decir que va a entrar al sprint. Porque al final de cuentas, como yo les he enseñado, nosotros tenemos un backlog con, con trabajo para los siguientes 2 o 3 sprints. Entonces, lo que hacemos es que cuántos tiquetes entran en el sprint va a depender de cuál es el velocity del equipo, sin importar realmente si teníamos más tiquetes listos. Si tenemos más tiquetes listos, pues quedarán para el siguiente sprint. Ok, listo, Y gracias. algo que sí es muy importante, que digamos, tal vez es como la parte más compleja, es que el equipo sí tiene que amarrarse los pantalones y ninguna historia que no esté en ready, no, o sea, si una historia no está en ready, no entra al sprint. Así sea la cosa más urgente de este mundo, no entra al sprint. O sea, si tenemos la necesidad, pues entonces sacamos un espacio para definir dudas y demás, pero no vamos a meter al sprint una historia que ni siquiera sabemos cuál es el esfuerzo que va a requerir.
¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Eh, ¿Algún comentario? Esta sesión estaba planeada para ser, de hecho, súper rápida, porque en realidad el proceso es muy, muy fácil. ¿Estamos? Yo creo que estamos. Ok, Ah, si ok. no tienen preguntas, chicos, vamos a hacer la rifa. Cha, 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 cha. Em, Le explica lo de las rules, pues, de qué es la rifa y que si lo gana alguien de Colombia, pues. sí, lo que hice fue, vamos a ver, eh, voy a compartirles la pantalla un segundo. ¿Dejo de compartir yo o ya? Ah, ok, ya. Creo que si yo la comparto ya te quita Sí. el... Ok, básicamente lo que hice fue agregar a todos los chicos que están ahorita en la llamada y si alguno de Colombia sale, tenemos dos opciones. O escogen a una persona de las que está acá en la llamada o la volvemos a rifar. También pueden pagar su tiquete y venir a Costa Rica, pero creo que no estamos un poco a destiempo, ¿verdad? Para decir eso. No, pero básicamente la entrada es para que asistan al evento de Ágiles Costa Rica, que es el próximo 13 de octubre. Entonces, si quieren, vamos a hacer la rifa de una vez de las dos entradas. Igualmente hago una cuñita, Mariela. Les acabo de enviar la encuesta del support group para que nos ayuden respondiéndola. Gracias. Ok. Y parece que el ganador es Alberto. Eso, felicidades. ¡Yay! Vamos a ver, vamos con el otro. Y Carla. Carla Quiroz. Bravo. Eso. Uy, Bien. qué bien. Bueno, ya Pueden tenemos hacer carpool. representación. Sí, eso les iba a decir. Tenemos representación sancarleña ahí. Entonces, bueno, y estén, correcto. Estén atentos porque nos queda una entrada más y lo vamos a estar rifando ahí en el chat. Entonces, para que estén ahí como al tanto. No sé si no tienen ya ninguna pregunta sobre la charla de Gwen, creo que estamos, ¿verdad? Solo una pequeña más. Cuando el cliente cambia, digamos, a veces, por ejemplo, nosotros en el proyecto nos pasa que el backlog tiene una prioridad, pero después cuando quieren meter historias ya son cosas, ya el backlog lo van priorizando, digamos. ¿Ustedes les pasa lo mismo en este proceso? ¿Cuál sería el momento como para decir, no, quitemos esto o volvámoslas a pasar a RAW? No sé. Ok, No si sé. ya, si están ready, se quedan en ready, nada más que no las metemos al sprint, ¿verdad? Sí. Si digamos es una historia que entró y realmente urge demasiado y sí, tenemos que hacerla en este sprint y nos va a cambiar todo, bueno, hacemos el proceso, ¿verdad? O sea, la agarramos, la estudiamos como equipo, ponemos los puntos y pues negociamos con el cliente de que algo tiene que salir. Eso sí es importante, digamos, aun cuando esté en proceso, si las todas están en proceso y él va a meter una historia nueva, igual la historia en proceso se saca y por eso es que nosotros tenemos creado incluso sprints hacia adelante, porque si vamos a sacar algo del sprint actual, lo que hacemos es que lo movemos a un sprint adelante. Y metemos la historia que el cliente quiere, pero sí, nunca metemos historias si no estamos sacando otras, porque la idea es precisamente no, y pues no mantener al equipo quemado, ¿verdad? De que yo ya estaba trabajando en eso y ahora solo son más puntos y más puntos en el sprint. No, pero más bien me refería digamos, en el no en el sprint, sino en el backlog. Digamos, ya tenemos muchas en ready. Por decir algo, en la misma analogía, tenemos varias en ready, pero tenemos un montón en ready que ya no quieren meter, que ya no quieren meter Sí, en el se sprint quedan. nunca. Sí, Ajá. sí. Se quedan en ready porque aunque no tengan prioridad, ya están listas para ser trabajadas dentro de 10 años, si fuese Ok, necesario, ¿verdad? Entonces, a ok. menos de que ya el cliente diga, como vean, no, es que esto en serio no lo vamos a trabajar nunca porque ese módulo ya quedó deprecado, entonces, Ah, las cancelamos, las ok. ponemos como canceladas y las sacamos de ahí. Pero Sí, es que porque la siento idea, que, digamos, ajá. perdón, siento que en el equipo, en este momento tenemos como mucho backlog que no se va a hacer. Entonces estaba pensando que que podría ser una reunión con ellos como un grooming aparte que es específicamente para ver, bueno, gente, ¿qué tenemos del backlog ya estimado y todo que no vamos a hacer por X o Y razón y empezar a quitar eso porque está un poco
sucio en ese aspecto, digamos. Ah, sí, otra cosa que yo también he manejado, Emma, como parte de Ujú. esto es que tengo, digamos, está como el backlog con todas las 1200 cosas, ¿verdad? Y yo creo como un sub-backlog que se llama como alta prioridad. Y entonces, en ese sub-backlog está todo lo que sí vamos a trabajar y lo que estamos planeando que va a entrar, digamos, como en las próximas 2 o 3 semanas. Y vamos moviendo del backlog grande a ese, como para tener visibilidad de que realmente está listo para trabajar y que efectivamente vamos a trabajar. ¿Vos sabés cómo crear como un sub-backlog en Jira? Eh, no, Lo realmente, creas bueno, no como, sé si lo quería como un sprint más. sí, exacto, lo creas como un sprint que nunca inicia, digamos. Ok, Y entonces lo que sí. haces es que vas metiendo cosas ahí. Eso también nosotros lo hacíamos con un equipo que nos pasaba eso, nos cambiaban mucho las prioridades del backlog. Entonces, Ujú. en ese sub-backlog teníamos, en este equipo se manejaba por cantidad. Entonces teníamos 20 historias que sabíamos que efectivamente íbamos a trabajar en algún momento. O sea, ya fuera en ese sprint o en el siguiente. Y conforme íbamos sacando historias de ese, íbamos metiendo nuevas, de tal forma que siempre tuviésemos 20 historias ahí y era en lo que nos enfocábamos porque sí teníamos un backlog demasiado grande con un montón de cosas que nunca se iban a trabajar y el Product Owner tampoco le había hecho como limpieza, ¿verdad? Entonces, para no estar Ujú. viendo tanta como basura de alguna forma, nos funcionó crear como ese sub-backlog que era como con cosas que efectivamente íbamos a trabajar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ujú. sí. También nosotros hacemos algo parecido, más o menos. Tenemos los sprints ahead, entonces ellos Ah, van sí. acomodando cosas al sprint. Entonces también Ujú. es más o menos la misma idea. Sí, nosotros estamos haciendo ahorita que tenemos esos sprints, 1 o 2 sprints a futuro y digamos, pero lo usamos más cuando decimos, ok, esto estaba en este sprint, pero lo vamos a sacar, entonces, ok, mandémoslo un sprint adelante y ahorita enfoquémonos en la nueva prioridad. Solo como para cambios muy específicos, porque uno de los equipos que tenemos solía ser una startup y ahora que Accruent lo compró, tienen a los clientes un poco acostumbrados a no tener proceso. Entonces los clientes piden y hay que darles. Entonces estamos ya en el proceso de acostumbrar a los clientes a que tienen que trabajar por versionamiento, pero mientras logramos acostumbrarlos, aún hay algunos cambios de prioridad ahí que nos afectan los sprints. Entonces lo que hacemos es eso, ok, vamos a meter esto que el cliente está pidiendo y que definitivamente no pudimos decirle que no, pero vamos a sacar algo de este sprint y lo vamos a pasar para un backlog, para un sprint a futuro. Ok, perfecto, Pero muchas la gracias. idea, sí, la idea realmente es eliminar eso por completo, ¿verdad? Pero pues ahí estamos en ese proceso. Sí. ¿Algo más, chicos? Nope. Yo creo que Sí. estamos, María, entonces. No más, Wendy, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, a ustedes las Muchas gracias, gracias, chicos, que Wendy. estén muy Muchas bien. gracias. Gracias, Gracias Wendy. a todos por asistir. Nos ayudan, porfa, con el form del feedback que Camilo les va a enviar. Ya, Ok, ya lo envié. Ya lo gracias. envié. Ok. Chao. Chao, Gracias. gracias. Chau. Gracias.